nuestra predicación de Jonás. Estamos haciendo, cuando voy a predicar, pues predico a Jonás porque es un libro que empecemos, tiene 4 capítulos y bueno, ya vamos por el tercero, vamos por Jonás 3, aún falta un capítulo que próximamente pues lo daremos. Y antes de empezar a leer y antes de empezar y orar porque Dios abra nuestro corazón y abra nuestros oídos a lo que Dios quiere decir en su palabra, porque esto es palabra de Dios y damos gracias a Dios por su palabra, porque a Él le ha placido hablarnos, sino cómo le conoceríamos si Él no hubiese dejado plasmada su palabra. Es imposible. Y Dios, como es perfecto, pues hace las cosas perfectas y nos deja el libro suyo, un libro de su corazón, para que le conozcamos. Tenemos a su espíritu, pero no nos deja solo el espíritu, sino que su espíritu ha hablado por medio de su palabra. Y sabemos que es cierta. Y quería empezar con una pregunta, ¿no? Porque he puesto el título a esta predicación, El Dios de gracia que guía al arrepentimiento, porque sé cómo se desenvuelve el capítulo 3 de Jonás 3. Y hemos considerado que el anuncio del juicio de Dios es para guiarnos a un arrepentimiento. El anuncio del juicio, si lo hemos considerado, que es para guiarnos a un arrepentimiento. Porque anunciar el juicio de Dios por el pecado precede al anuncio del Evangelio, que es la buena noticia del Evangelio, pero por causa de la mala noticia vino la nueva, que es el nacimiento de nuestro Cristo, nuestro Salvador. Entonces, anunciar el juicio forma parte de predicar el Evangelio. Y es lo que vamos a ver en este capítulo, y lo que estamos viendo en Jonás 3, cómo se desenvuelve la predicación del juicio. No sé si alguien va directamente cuando alguien evangeliza a otra persona, y va directamente al que Dios es bueno y nos ama y nos quiere salvar. Pero no dice de que nos salva del juicio. Por eso hay que hablar primeramente del juicio y de nuestro pecado para poder hablar de que Cristo vino por causa de eso. Vemos también en este libro de Jonás, en el capítulo 3 especialmente, que no es un libro principalmente de Jonás ni de Nínive, sino es el libro de Dios. Este capítulo vemos, porque sí que sale Jonás en la historia, sale como ciudad Nínive, pero es Dios. Es el capítulo de Dios. Aunque toda la Biblia es de Dios, estamos hablando de este capítulo, cómo se ve y se desenvuelve y cómo es Dios en su atributo y en su misericordia. Vemos a un Dios que no desecha a sus siervos cuando falla, un Dios que advierte antes de juzgar, no sentencia sin antes haber advertido de un arrepentimiento y que veamos nuestro pecado y por qué viene un juicio, por causa de que viene el juicio. Un Dios que responde con misericordia al arrepentimiento. Esto es lo que estamos viendo en Jonás. Y antes de empezar a leer Jonás 3 y empezar a desenvolver los versículos, me gustaría orar, porque vamos a leer su palabra para que Dios abra nuestros oídos y estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir por medio de este libro de Jonás. ¿Vale? Vamos a orar y vamos a presentarnos delante de Dios con mucha necesidad. Tenemos necesidad de esta palabra. Es palabra de Dios y venimos con hambre y con ansias de qué nos quieres decir. Necesitamos tu palabra. Vamos a decírselo en oración. Vamos a orar. Padre Santo y mi Dios eterno, Señor, venimos, como hemos dicho, con mucha necesidad de ti. Queremos saber lo que nos quieres decir en Jonás, en tu palabra. Es tu palabra que ha salido de tu corazón, es la palabra revelada hacia nosotros. Y te damos gracias, Dios mío, Señor, porque nos podemos exponer a ella. Queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos a lo que tú nos quieres decir, Dios mío, Señor, para hacer tu obra en nosotros. Necesitamos, Señor, esta palabra. Necesitamos que tu Espíritu nos hable para que nos pueda tratar, Dios mío, Señor, por medio del poder de tu Espíritu, por medio de la predicación de tu palabra. Te presento mi vida pidiéndote perdón, Dios mío, Señor. Yo sé que soy
indigno de todo esto, pero a ti te place de que podamos predicar y podamos exponer y podamos escuchar. Gracias, Dios mío, Señor, por contar con nosotros para tu gloria y para tu exaltación y para tu obra. Gracias porque esto es gracia y esto es misericordia y nos presentamos delante de ti y en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Y vamos a leer Jonás, capítulo 3. No tiene muchos versículos, creo que tiene 10 versículos. Vamos a leer los 10 versículos del capítulo 3. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una gran ciudad en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días será destruida. Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y ayunar, anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé aliento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse de cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Vemos en el versículo 1 y en el versículo 2, vemos otra vez cómo Dios vuelve a repetir el llamado a Jonás a predicar el juicio sobre Nínive. Volvemos a ver la iniciativa que es de Dios. En el capítulo 1 vimos que le mandó, aquí dice que por segunda vez volvió a insistir. Vemos, acordaros del desenlace, se lo dijo y huyó, pero ya se le había dicho: ves a Nínive, y él huyó. Luego vimos en el capítulo 2 cómo lo tiran al mar, se lo traga el gran pez, lo tira otra vez en tierra, y ahora le vuelve a decir otra vez Dios a Jonás. Le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en aquel mensaje que yo te diré. Otra vez Dios insistiendo a Jonás con perseverancia, con paciencia, otra vez a su siervo que le había dicho que no, que se había ido por otro lado. Él tenía sus propias conclusiones, él por qué no, consideraba que era un no, y por eso huyó. Y Dios lo lleva a Nínive y le dice: ahora vuelve otra vez a proclamar. Y vemos en los versículos 3 y 4, Jonás cumpliendo el mandato de Dios. En uno vemos cómo Dios vuelve a insistir, y en el capítulo 3 y 4 como ya por fin está trabajando Jonás. Ya se fue hacia Nínive, ya no vio que era lo que tenía que hacer. Y fue, estando ya en Nínive, no se había ido por su propio pie, Dios lo había llevado, le vuelve a repetir, y vemos en el capítulo 3 y 4 cómo empieza a desenvolverse Jonás caminando, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ya está haciendo su trabajo, Jonás. Vemos que Dios no depende de Jonás, pero Dios decide usarlo. A pesar de Jonás, a pesar de su insistencia, Dios decide. Y lo hacía para tratar a Jonás. La fidelidad de Dios no se condiciona a la fidelidad del hombre. Aquí lo vemos, porque le fue infiel al mandato de Dios. No fue una palabra que le dijo: podías ir
si te viene bien a Nínive, ¿qué te parece? No, ves a Nínive y predica. Entonces vemos cómo Dios quiere usar. Tiene un propósito no solo con Nínive, que es que llegase la predicación a Nínive, sino quería usar a Jonás por como era Jonás. Y vemos el corazón de Jonás, porque él en el capítulo 2 clama por misericordia, pero no clama como entendiendo la misericordia que tú quieres por Nínive. O sea, estoy entendiendo lo que tú quieres hacer. No, entiendo que me vas a sacar de aquí. Él quería misericordia, pero no pedía nunca por la misericordia de Nínive, donde Dios le había mandado. Entonces vemos que no es algo que Dios tenía que hacer, pero es algo que Dios quería hacer. Quería tratar a Jonás por el corazón que tenía, que vemos como él tenía un corazón no misericordioso. Menos mal que Dios es fiel. Y vemos cómo se desenvuelve un Dios soberano, actuando soberanamente con un propósito mayor que el que quería Jonás. Es un propósito mayor porque quería misericordia, quería un arrepentimiento, quería producir en ellos una obra de arrepentimiento. Y eso es mayor que lo que quería Jonás, porque Jonás quería juicio. Jonás huyó porque no quería misericordia, ni entendió el plan de Dios, ni lo aceptó en ningún momento. Quería juicio. Lo proclama porque Dios le llevó a Nínive, porque quería trabajar con Jonás y quería que fuese proclamado el juicio de Dios mismo hacia Nínive. Vemos que era proclamar el juicio justo de Dios por su maldad. Y eso debemos de ver cómo nuestro pecado ofende a Dios, cómo somos dignos de un juicio justo por ofender a un Dios santo. Debemos de verlo. Igual no se ve justo el castigo y se ve desproporcionado. Y es porque somos injustos, pero Dios es justo. No entendemos el juicio porque no somos justos. Por eso no vemos y por eso nadie ve el juicio de Dios justo, pero porque no somos justos, somos injustos. Por eso vemos desproporcionado a lo mejor el juicio de un Dios santo, porque no entendemos y no conocemos a Dios, pero Dios se da a conocer para que entendamos su misericordia, pero que veamos su justicia y que el castigo es justo. Y eso es lo que hay que predicar. Un Dios bueno, pero un Dios justo. Bueno y justo. Y vemos el desenlace en los versículos del 5 al 8, que los ninivitas entendieron y creyeron al mensaje del profeta. Vemos y llegaron la noticia al rey, y antes, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Vemos como ya han entendido el juicio. Y el rey también lo entendió. Y proclamó ayuno, porque entendieron el juicio. ¿Veis lo importante que es hablar del juicio? Para que lleguen a un arrepentimiento, si no, no se llega a un arrepentimiento, si no se reconoce el pecado ante un Dios santo, que requiere no pecado, requiere santidad, lo ofensivo que es el pecado ante Dios. Por eso el juicio. Vemos en esta historia de cómo Dios es bueno y quiere que veamos por medio de la predicación las consecuencias del pecado, qué destructivo llega a ser para nuestras vidas y qué ofensivo ante sus ojos. Por eso se predica el juicio, porque es ofensivo, verdaderamente es ofensivo. Por eso, y como es bueno, nos advierte del juicio. Es una advertencia de un juicio venidero, porque el hombre va a ser juzgado por su maldad, pero Dios en su bondad te predica lo que te sobreviene, lo que te viene porque le has ofendido. Debemos de entender que Dios está detrás de nuestro entendimiento de nuestro pecado, porque ¿quién nos da la luz de que hemos ofendido? Es Dios mismo, diciéndonos
y hablándonos de que le hemos ofendido. Y por medio de la predicación del Evangelio es proclamado su juicio por nuestro pecado. Él nos abre los ojos ante nuestra maldad. Y eso es lo que estaba haciendo Jonás en Nínive, abriendo los ojos a los ninivitas del juicio por haber pecado delante de un Dios santo. Y Dios siempre está detrás de él, de eso, de nuestro entendimiento de la maldad. Y ese es el desenlace que vemos hasta el capítulo 10. Y aquí me gustaría aclarar algo, ¿vale? Vamos a leer el versículo 10, porque ya hemos llegado al desenlace de que hemos visto que Dios vuelve a insistir para tratar el corazón de Jonás que predique a Nínive. Ya lo hemos visto. Ya por fin, después de todo lo sucedido, Jonás está predicando a Nínive. Dios tiene misericordia de los ninivitas, pero está teniendo misericordia de Jonás por el corazón que tiene Jonás. No misericordioso. Decide usar a Jonás para un propósito mayor que el que él quería a Jonás, que es juicio. Hemos visto el desenlace de que al han entendido por medio de la predicación el arrepentimiento, por predicar el juicio, no predicaron de Cristo, predicaron juicio de un Dios santo y perfecto que demanda justicia. Y lo entendieron y se arrepintieron. Y el rey proclamó. Pero quiero aclarar una palabra que sale en la traducción de Reina Valera, ¿vale? Dice y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, del que había dicho que les haría. Se arrepintió. Entonces, quiero aclarar la palabra arrepintió, ¿vale? Porque Dios, esto toca un punto clave en la teología bíblica, porque Dios no cambia, es inmutable, entonces no puede arrepentirse como nosotros. El libro de Jonás fue escrito, lo he estado investigando porque yo sabía que no. Entonces digo, tengo que aclarar esto. Entonces, el libro de Jonás no fue escrito en hebreo, no, fue escrito en hebreo, no en griego, y la palabra hebrea usada es Nahán. Nahán. Que tiene un sentido más amplio, que es compadecerse, mostrar misericordia, retirar un castigo anunciado o actuar de otra manera ante un cambio de situación. No es equivocarse ni es arrepentirse, es Nahán, es tener misericordia. Cuando en el Antiguo Testamento se tradujo al griego en la Septuaginta, se usó la palabra griega, y esta es la difícil, que no la voy a leer bien porque yo el griego y yo no nos llevamos. Dice eutagowin, que lo he dicho mal, pero que tampoco aquí significa que Dios cometió un error. O sea, la única traducción que he encontrado cuando en el Antiguo Testamento lo que cambió fue la situación en el lenguaje actual. En el lenguaje actual. La traducción del lenguaje actual dice: al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Esa es la palabra adecuada. Decidió. Que es Nahán, que es tener misericordia. No equivocarse y decir, he cambiado de opinión. No ha cambiado. Ha tenido misericordia. Nahán. Que es la palabra original, Nahán. ¿Vale? Lo que cambió fue la acción, porque cambió la situación del pueblo. Antes Nínive pegaba, entonces Dios anunció juicio. Después Nínive se arrepintió, Dios mostró misericordia a Nahán. Era simplemente puntualizar por la traducción de que Dios se arrepintió, ¿vale? Dios tuvo misericordia, decidió no mandar juicio por ver un arrepentimiento en ellos. Y ahora, ¿dónde vamos al Nuevo Testamento? Dice, vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9.
Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo empieza en Dios, quisiendo Él que entendamos nuestro pecado, que nuestro pecado conlleva un juicio justo y un castigo por ofender y desobedecer a un Dios santo que aborrece el pecado. Pero todo ha comenzado en Dios, quisiendo arreglar nuestra situación, abrirnos los ojos ante nuestra maldad. No es el hombre que decide y piensa, he hecho mal ante un Dios santo. No, es Dios que se muestra como un Dios santo, ofendido por nuestra maldad y nos muestra y nos abre los ojos ante nuestro pecado, para que lleguemos al arrepentimiento. Y en Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía a un arrepentimiento. Somos guiados porque Dios es bueno. Y Dios en su bondad te guía a un arrepentimiento, te hace reconocer tu pecado, te hace abrir los ojos ante tu maldad, que reconozcas que has pecado ante Él y abandonar ese pecado e ir hacia Él en arrepentimiento. Amén. Es una obra de Dios completamente, no es el hombre es el pecador y es Dios el que obra para que se produzca en nosotros un arrepentimiento. Y ahora hago una pregunta, ¿vale? Entendiendo esto, que Dios por medio de la predicación del Evangelio guía un arrepentimiento, ¿cuál sería la labor de la Iglesia? Vale. Coge, L, por favor, Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Esa es la labor de la Iglesia. Y esta misión debe de ser obedecida, es un mandato, id y predicar. Es un mandato, id y predicar. A Jonás le dijo, ves y predica. Y tuvo que ir a predicar. ¿Cómo entendieron su pecado? Porque Jonás fue y predicó juicio del Dios Altísimo. Uno, si no se predica uno por sí mismo, puede llegar, no puedes llegar a tu maldad porque eres malo y estás muerto en tus delitos y pecados. Necesitamos la predicación del Evangelio. Necesitamos que alguien predique el Evangelio. El Evangelio debe de ser predicado. El llamado de ir y predicar es una oportunidad de ser parte de este glorioso plan de redención. Es un privilegio y es una oportunidad. No es un agobio, no es algo pesado. Es una oportunidad de formar parte de esto. Parece que Jonás lo entendía en ciertas maneras, porque si era un profeta lo entendería mejor para su pueblo, sus vecinos. Pero cuando le dijo, ves a predicar a los bárbaros de los ninivitas, dijo, a esos no. Igual se creía que él merecía misericordia y su pueblo, pero aquellos no. Aquellos ninivitas son bárbaros, llegan y destruyen todo. Eso es juicio. Pero no estamos llamados para decir a este sí, a este no. Estamos llamados a predicar, como ha leído nuestro hermano L, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y como hemos dicho, la obediencia a este llamado es la respuesta a la misericordia recibida. He recibido misericordia y mi respuesta es predicar el Evangelio de la misericordia que hay en Dios, que hay en Cristo. Porque la misericordia de Dios guía siempre a pecadores al arrepentimiento. Siempre. Esa es la misericordia de Dios, guiándonos a un arrepentimiento. Podemos ver cómo este libro hace una presentación panorámica global. Y es global.
Vemos que es global porque no estaba dentro de los límites, no eran hebreos, estaban fuera. Dios mostró misericordia a una gran ciudad que no eran judíos, que no eran hebreos, que no eran parte del pueblo de Israel. Dice, a ellos les quiero perdonar. Y presenta algo panorámico, que la salvación es para todos. Por eso dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Dios salvará. Es algo más grande de lo que nosotros podamos llegar a ver, porque es mundial la predicación del evangelio. Para todo el mundo, para toda etnia. Hace una presentación panorámica global de la redención y la universalidad del mensaje divino. Es global el mensaje divino. Y vemos también en este libro que no es una salvación que se limita a un solo pueblo, pues abarca a todas las naciones. Lo estamos viendo muy claramente. Jonás no quería ir porque no pertenecía a Israel. Entonces, no, a ellos no. Está mostrándonos algo más grande de lo que nosotros podamos llegar a pensar o podemos llegar a ver o querramos hacer. Y vemos que desde el inicio Dios ha tomado un plan de redención que se despliega a todo lo largo de la historia. El plan de redención se despliega desde Génesis, pasando por toda la historia de la humanidad. Dios quiere salvar. Y la Iglesia tiene el privilegio de trabajar para esta misión divina, de proclamar el Evangelio. Porque hemos sido llamados a imitar a Cristo, que es una imitación gozosa, donde estamos nosotros en esta gran historia de la redención. Y ahora, una pregunta, ¿cómo es nuestra respuesta a este llamado? ¿Cómo es nuestra respuesta al llamado de predicar el Evangelio? ¿Como el de Jonás? No, ahora no. O a este no. Sabiendo que somos instrumentos en las manos de nuestro Dios, de unas manos divinas. Somos instrumentos en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Debemos de llevar esta misión en nuestra vida diaria, en los lugares donde estamos. Jonás se fue a Nínive, Dios estaba tratando el corazón de Jonás y quería que se arrepintiese Nínive, que no estaba dentro de Israel. Nosotros no tenemos que irnos a Estados Unidos a predicar. Es en nuestro lugar de trabajo, es en nuestra convivencia diaria. No hace falta irnos nosotros tan lejos. Hay misioneros, que Dios los bendiga, que somos parte de una red, y damos gracias a Dios por ello. Pero Dios nos está mostrando que debemos de ser como Cristo en nuestro alrededor. No debemos de irnos nosotros más lejos. Podemos quedarnos en nuestros sitios y predicar el Evangelio. Y creo que es más fácil que irse, porque hay hermanos que se van lejos y hacen la labor de llevar el Evangelio donde no ha sido llevado, pero a mis compañeros de trabajo tampoco nadie les ha llevado el Evangelio. Y los tengo más cerca. Y somos llamados a eso, a las personas, a lo cotidiano, a la gente que tenemos cerca, de predicarles el Evangelio. Dios nos ha llamado a ser parte de este plan de redención, donde la Iglesia es parte de este gran propósito. Estamos llamados a imitar a Cristo, no a Jonás. Jonás sale en la historia porque es rebelde, y Dios quería tratar el corazón de Jonás. Entonces, ¿a quién debemos de imitar? Al mejor predicador que ha habido en la historia, a Cristo. Amén. Ese es de quien debemos de imitar, a nuestro Cristo, porque Él predicaba gozosamente el arrepentimiento.
Seguro que muchas veces nos encontramos siendo como Jonás, pero la intención de este mensaje es que la imitación de Cristo sea parte de nuestra vida y podamos cumplir con el mandato de Dios. Ser como Cristo. Y a veces nos vemos como Jonás, sin querer predicar el Evangelio, sin querer predicar las buenas nuevas. Muchas veces yo en mi trabajo no lo hago. Otras veces sí, pero otras veces no. Pero me ha dado mucho, pues empecé diciendo, es que si estoy en ese trabajo es para predicar el Evangelio. Aparte de que trabajo, aparte de que gano un sueldo y estoy bien ahí, no estoy por eso. Eso debería de ser algo secundario, porque verdaderamente mi intención debería de ser, estoy aquí para predicarles el Evangelio a todos mis compañeros. Ese debería de ser mi pensamiento, para predicar el Evangelio a mis compañeros. Por eso estoy aquí, en este trabajo. Y para el no creyente, la invitación del llamado de Dios es abierta a todos también. Y la responsabilidad de aquellos que escuchan el mensaje es una respuesta de arrepentimiento y fe. Y lo mismo que los ninivitas, ellos hoy pueden experimentar la misericordia y el perdón. Y es por medio de la predicación del Evangelio. Este mensaje es de Jonás 3, es para hacernos recapacitar, para refrescarnos, porque es algo que ya sabemos, pero debe de ser refrescado en la iglesia. La iglesia tiene la gracia, tiene la oportunidad de formar parte de la evangelización, de predicar el Evangelio. No es algo pesado, es algo que debemos de hacer con gozo, de predicar el Evangelio, no por llevar una razón, porque a veces se levantan conversaciones por llevar una razón. No es ese el sentido de predicar el Evangelio. El predicar el Evangelio es que entienda que son pecadores, que deben de arrepentirse para que Dios los perdone y que deben de entender que tenemos un Salvador, que en Él hallamos misericordia, y llevarles a Cristo para que Dios los salve. Y este ha sido la pequeña reflexión que hemos cogido de Jonás 3. Dentro de poquito, o Dios sabe cuándo, daremos Jonás 4 y terminaremos con el desenlace del libro. Damos gracias a Dios porque realmente me ha dado la oportunidad de subir y compartir con vosotros este libro. Estuve hablando el otro día con el Rafa sobre la predicación, la hablamos, la comentamos, y dice, me está cambiando todo con Jonás. Dice, me está cambiando muchos pensamientos, y es lo que hace Dios cuando cogemos de esta forma las predicaciones consecutivas de libros enteros. Ves todo con otra perspectiva. Porque como hemos dicho, no es un libro de cuando hablas de alguien. La historia no es de ese alguien, no es de David, es de Dios tratando a David en misericordia. O Abraham, o porque escoge a pecadores y los perdona. Ese es el tema, de ver a Dios cómo es, sus atributos, su misericordia, su fidelidad, a pesar de cómo somos todos, que todos pecamos, Dios persevera en su misericordia, en su paciencia, a pesar de cómo somos nosotros. Y conocer cada día más a Dios es asombroso. Y estuvimos hablando con Rafa, y dice, estoy viendo todo diferente después de que estamos leyendo Jonás. Digo, yo también. Desenvolver así y ver los atributos de su misericordia, de su paciencia, de querer su trato, de que por qué eligió a Jonás, quería tratar con él por cómo era su corazón, y Dios decidió usar a pesar de él, de usarle a él. Pudo salvar de otra forma a Nínive, seguro que hubiese podido elegir a otro profeta, seguro, pero eligió a él por lo que tenía en su corazón. Y ver a un Dios misericordioso que a pesar que fallamos, trata con nosotros, dices, gracias Dios, porque yo soy Jonás, y soy igual, o peor, pero me tratas como a un hijo. Y damos gracias a Dios por hacernos hijos y por
tratarnos a pesar de cómo somos nosotros. Amén. ¿Verdad? Damos gracias a Dios por su palabra, porque podemos conocer cada día un poquito más a Dios, un poquito más, un poquito, y un poquito, y un poquito, y así crecemos, poquito a poquito. Así maduramos poquito a poquito, así nos hacemos de niños a hombres, nos hacemos poquito a poquito, crece nuestro conocimiento en quién es nuestro Salvador, poquito a poquito. Y damos gracias a Dios porque perseveramos todos los días. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo y mi Dios eterno, Señor, te damos gracias porque nos has hablado. Gracias por tu palabra, Dios mío, Señor, ayúdanos a imitar a Cristo. Sabemos, Dios mío, Señor, que muchas veces somos como Jonás, que tú nos mandas y nosotros desobedecemos y nos vamos a otro sitio. Pero en tu paciencia, Dios mío, Señor, nos guías a un arrepentimiento si nos reconduces al verdadero camino. A un arrepentimiento, Dios mío, Señor, nos abres los ojos en nuestras equivocaciones y te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Dios mío, Señor. Y ayúdanos a predicar tu evangelio, Señor, este juicio. Ayúdanos a predicar la buena noticia de que Cristo vino a salvarnos por causa del juicio, de nuestro pecado. Ayúdanos, Dios mío, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestras casas. Ayúdanos en nuestros trabajos, con los que tenemos a nuestro lado, Dios mío, Señor, que podemos predicar tu evangelio. Ayúdanos a entender la gran comisión. Ayúdanos a tu iglesia, Dios mío, estamos delante de ti, Dios mío, Señor, perseverando gracias al poder de tu Espíritu que está en nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque si perseveramos es por ti. Gracias por el crecimiento diario, Dios mío, Señor. Y en esta mañana, Dios mío, Señor, también te presentamos a Rafa en su viaje, para que tú lo guardes junto con su familia, que está haciendo un largo viaje. Gracias por el Rafa, gracias por su vida, gracias por su familia, gracias por los niños, por la Gema. Que los guardes en bien para que vengan aquí, Dios mío, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.